pero no podemos, diríamos, retransmitir sin que tengamos el programa de Windows. Por lo tanto, vamos a volver a retransmitir, como hemos hecho siempre, a través de Ustream, que nos permite la utilización de nuestro sistema favorito, que es Debian, y luego pues lo subiremos a YouTube, como siempre hemos hecho. Por ello, de nuevo, tenemos que volver sobre nuestros pasos y dejar de transmitir directamente a través de YouTube, porque, insisto, nos exigen, es una cuestión de ellos, no es nuestra, no depende de nosotros, exigen específicamente, el programa solo funciona, un programa especial que hay que tener para retransmitir a través de YouTube directamente, solo funciona con Windows, y nosotros de momento nos va muy bien con el sistema operativo Linux de Debian en cuanto a sonido, imagen y todo lo demás. Entonces no vamos a retransmitirlo más de momento a través de YouTube directamente, hasta que ese programa sea puesto también a disposición de los otros sistemas operativos. Bien, esta noche, como decía, vamos a hablar de cómo erradicar el miedo. Pero antes de ello, vamos a, como siempre, vamos a hacer una oración de apertura, como se inician todos los actos espíritas. Para ello os pido que cerréis los ojos. Vamos a llevar nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a todos los hermanos espirituales, espíritus espíritas que dirigen el movimiento espírita en nuestro planeta. Señor, solo agradecerte todas las experiencias, todos los aprendizajes que hasta nosotros llegan en el día a día. Gracias a ellas, y sabiéndolas aprovechar, es sin duda el único medio con el que conseguiremos ser un poquito mejor cada día. Te damos gracias, porque los conocimientos espíritas, Señor, nos ayudan a saber cambiar todas aquellas actuaciones nuestras, errores nuestros, por virtudes cristianas. También agradecerte porque el espiritismo nos enseña que sea cual sea la situación que vivamos, las circunstancias que estemos atravesando, por difíciles y duras que sean, no son eternas, son temporales y pasarán antes de que nos queramos enterar. Lo único eterno es el bien al que estamos destinados, la angelitud. Este pensamiento tan profundo, tan simple y tan verdadero, nos ayuda cada día a no tener miedo a nada. Gracias, Señor. Así sea. ¿Cómo erradicar el miedo? Pero, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es un tipo de emoción. Es, en todo caso, un sentimiento que tenemos de modo natural. Nosotros, ante determinadas circunstancias, tenemos miedo. Es malo este miedo. Hombre,
Depende. Todo sentimiento se convierte en pernicioso para nosotros cuando nos impide actuar de modo natural con nuestro libre arbitrio. Si el miedo en nosotros resulta ser una emoción paralizante, evidentemente estamos ante un miedo patológico, ante un miedo, por así decirlo, malo. Porque hay situaciones en las que el miedo actúa como un sentimiento que evita que caigamos en situaciones que pueden poner en riesgo hasta nuestra vida. Por ejemplo, que una persona que no sabe nadar tenga miedo a meterse en un océano, pues es normal, es lógico. No sabe nadar y sabe que traspasados ciertos límites de profundidad corre el peligro de ahogarse. Sin duda, además seguramente se ahogará porque no sabe nadar. Entonces ese miedo es como una prevención para evitar desastres mayores. También tenemos miedo cuando vamos en el vehículo con alguien que sobrepasa las velocidades señaladas como en los límites de los códigos de tráfico, de circulación o los límites del sentido común. Alguien hace una curva a 120 kilómetros por hora y tenemos miedo, pero es un miedo lógico, no es un miedo patológico, es miedo porque somos conscientes, estamos siendo conscientes del peligro que corremos al ir de ocupantes en un vehículo que está haciendo maniobras evidentemente peligrosas para nuestra salud, para nuestra integridad física y psíquica. Entonces, el miedo surge es como una señal de alarma ante situaciones que realmente pueden dañar nuestra salud física y mental, nuestra integridad física y mental, y que nos envía nuestro espíritu a través del cerebro para que modifiquemos esa conducta que nosotros u otra persona, si es que es la otra persona la que está teniendo esa conducta, pues es para que nosotros, en lo posible, salgamos de la influencia de ese ser que está teniendo una actuación que implica un peligro serio, real. Porque claro, luego dentro de los miedos los hay absurdos. Calificamos de miedos absurdos aquellas situaciones que realmente no tendrían que darnos miedo. Por ejemplo, tener miedo a apagar la luz, a que se quede nuestro dormitorio a oscuras, pues es un miedo absurdo en un principio, porque ¿qué entraña que la luz de la habitación del dormitorio esté encendida o apagada? Dirán algunos, no, es que yo tengo miedo a los espíritus. Bueno, los espíritus no necesitan luz para ver. Los espíritus ven. La luz la necesita la retina humana. Nuestro sentido de la visión se cierne a que exista luz, pero fuera del cuerpo físico, el espíritu ve. No precisa de ojos, ni de retina, ni de luz. Entonces es como un poco absurdo, ¿no?, el tener miedo a la oscuridad. Pero, ¿por qué tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué una persona tiene miedo a los aviones cuando nunca ha ido en un avión? ¿Por qué tiene miedo a que surja un accidente cada vez que coge el coche, si nunca ha tenido un accidente? Porque una persona tiene miedo a las serpientes o a las arañas o a las cucarachas, porque, hombre,
Lo que hay que tener con estos animales es cuidado. Pero una cosa es tener cuidado y otra cosa es tenerles miedo. Al punto de que muchas personas se paralizan ante la presencia de esa situación o de ese objeto o de ese ser que le produce ese miedo. El corazón se acelera, la persona entra en colapso y sobre todo se queda paralizada, incapaz de moverse. ¿Por qué surgen todas estas situaciones? Hay varias explicaciones, queridos hermanos. No existe una norma general aplicable a todos los casos, no. Cada caso es un mundo y son múltiples las explicaciones que puede haber para estas situaciones. La primera de todas ellas tenemos que buscarla en el presente. Nosotros vivimos en presente, entonces tenemos que buscarla en el presente, o sea, en esta vida. Es decir, puede ser que en nuestra más tierna infancia hayamos pasado una situación de miedo terrible, de horror, frente a una serpiente, frente a una araña, frente a una cucaracha, y eso quedó grabado en nuestra mente infantil. Recordemos que no tenemos por qué recordar el hecho, pero sí la sensación. Entonces, conservar esa fobia, ese miedo terrible a ese objeto, a ese ser o a esa situación. También a veces hay que buscar, porque en la vida presente no aparece esa causa que justifique ese miedo que tenemos, comprendiendo que es absurdo. Alguien que tiene fobia por las arañas comprende que es absurdo la fobia a un animal minúsculo como es una araña, y aunque fuesen como mi zapato, seguiría siendo igualmente absurdo, pero no lo puede evitar. Estas explicaciones a veces están en nuestro pasado. Nosotros somos espíritus eternos, tenemos cientos de millones de vidas. Vamos todos, dicen los espíritus, desde el átomo hasta el ángel. Entonces, experiencias de vidas pasadas, no recordamos las circunstancias concretas ni cada una de nuestras vidas, en tanto que poco a poco las iremos recordando. No vayáis a creer, conforme evolucionamos. Es decir, esto ocurre como ocurre en nuestro día a día, ¿no? Las leyes eternas e inmutables de Dios abarcan cualquier dimensión física o espiritual. Las leyes son las mismas. Entonces, en esto no difiere tanto de la vida. Nosotros, cuando somos niños, nos da miedo cosas que luego, cuando somos más mayores, pues nos parecen absurdas. Decimos, ¿cómo habré podido tener miedo a esta situación? ¿O cómo he podido llorar ante esto si es que es absurdo? Pero claro, está nuestra temprana edad. Y esto también ocurre con los espíritus. Por eso está el olvido necesario de las vidas anteriores. Pero ese olvido es eterno, es siempre así. No. Nosotros iremos recobrando la memoria de otras existencias justamente y gracias a la infinita bondad de Dios nuestro Padre, cuando nuestra evolución moral haga que esos hechos que en su momento nos traumatizaron tanto y fueron objeto de dolor, ya los veamos como una cosa, como un dolor que no es dolor, que en realidad comprendemos que es una experiencia que hemos tenido que vivir, que es un aprendizaje y no nos va a causar ningún trauma. Muchas personas me preguntan, pero ¿por qué no podemos recordar otras vidas? Así no caeríamos en las mismas cosas. No, que va.
no podría ser porque todavía no estamos preparados nosotros para tener conocimiento de situaciones terribles que hemos vivido sin que nos paralicen, sin que nos hagan daño. Muchas veces hemos dicho que reencarnamos entre aquellos seres, entre aquellos espíritus, hermanos nuestros, a los que hemos perjudicado en el pasado y con el fin de reequilibrar esas emociones que hemos desequilibrado en el pasado. Muchas veces reencarnamos entre enemigos, claro, también entre amigos. No, Dios no nos abandona y no nos va a dejar solos ante el peligro, en absoluto. Tal vez detrás de eso yo he pensado muchas veces, de modo personal, claro, no sé si esto es así, si no, esto es un pensamiento mío, que parándome a pensar, es verdad que nosotros siempre, entre nuestro padre y nuestra madre, o nuestros abuelos, tenemos espíritus que son afines, es decir, espíritus que nos entienden, que se compenetran más con nosotros, almas gemelas, ¿no? Espíritus que ahí están para darnos la mano frente a otros que en absoluto nos dan la mano, que nos complican la vida noche y día, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso la necesidad del ese olvido de esos hechos del pasado, en tanto y cuanto no adquirimos una evolución espiritual tal que todas esas cosas no nos afecten. Como del mismo modo que ahora nos reímos ante situaciones que nos hicieron llorar cuando éramos niños, y ahora miramos hacia atrás y nos echamos a reír. Bueno, pero ¿cómo podía yo tener tal disgusto por una cosa tan simple? Bueno, pues esto mismo ocurre a nivel espiritual. Cuando el espíritu se eleva y llega a ser un espíritu elevado, dice, pero bueno, mira para atrás y no le hace daño, porque dice, bueno, ¿cómo yo he podido coger tal disgusto, coger tal trauma, tener un sufrimiento, un dolor tan grande por una cosa tan absurda que en realidad no tenía tanta importancia como yo le daba? Esto mismo es el motivo por el que Dios nuestro Padre, en su infinita bondad, permite que olvidemos todas esas situaciones que quebrarían nuestra tranquilidad y nuestro equilibrio de momento. Luego, insisto, cuando vayamos elevándonos moralmente, no habrá ningún inconveniente en que recordemos todas las vidas y todas las situaciones que hemos vivido a lo largo de cientos de miles de millones, tal vez de siglos. No habrá ningún inconveniente porque para nosotros ya no significarán ningún trauma. Pero ahora mismo, habida cuenta de nuestra inferioridad moral, que es muy grande todavía en los mundos de pruebas y expiaciones como la Tierra, estamos adscritos espíritus muy inferiores, entonces nos haría mucho daño. Pues bien, detrás de esas situaciones por las que hemos pasado en otras vidas, o incluso en zonas inferiores del umbral, en los abismos, esos despeñaderos morales en los que caemos tras la muerte del cuerpo físico, cuando hemos ejercido el crimen y la violación sistemática de las leyes de Dios durante la reencarnación, caemos en situaciones que realmente dejan secuelas en nuestro perispíritu y en nuestro espíritu. Y ahí, pues, cuando surgen situaciones que en algo nos recuerdan ese hecho terrible, caemos en el miedo, en la fobia, en el sufrimiento. Yo recuerdo el caso de una persona muy allegada a nuestro centro, que su fobia, su miedo, por así decirlo, era a los cuchillos, a cualquier arma blanca, cuchillos, navajas, etc. Y
Y bueno, este ser, esta hermana, me contó que no había tenido ningún episodio que ella recordase en esta existencia, perdón, por el cual llevase entrañado un miedo tan atroz que ella tenía a las armas blancas en general. Y bueno, pasó el tiempo y un día, hablando con una hermana suya, me comentaba que su hermana tenía una manía, y es que se lavaba continuamente las manos. Y ahí me surgió a mí la idea del porqué de esa fobia a los cuchillos. Estaba relacionada con esa manía suya. Y es que, según pude ver a través de unas imágenes del pasado de esa hermana, había estado envuelta en un hecho en el que derramó sangre de sus hermanos, y por eso ella seguía lavándose continuamente las manos, como una actitud recurrente y obsesiva, porque sentía sus manos manchadas. Realmente no estaban sucias, pero su espíritu se sentía con las manos manchadas en sangre precisamente. Y de ahí había desarrollado también una fobia hacia las armas blancas, que fue con lo que ella hizo daño. Muchas veces ocurre esta situación, ¿no? Cuando violamos la ley de Dios en algún punto, derramando la sangre de nuestros hermanos, eso se refleja de algún modo en alguna variedad comportamental en las vidas siguientes. Y realmente un día abordamos el tema, y yo le expliqué que sería de gran ayuda para ella misma si pudiese comprender los principios del espiritismo. Digo, no lo sé si todavía estés preparada para comprender y abrazar esos principios, pero de modo personal estimo de verdad que te vendría muy bien, porque esa manía tuya de lavarte continuamente las manos, así como ese miedo a las armas blancas, creo que remitiría bastante, y hasta estoy convencida que podría desaparecer. Y dice, no me digas, ¿has visto algo? Porque las personas siempre es lo primero que, ¿has visto algo? No, yo no veo nada, veo como todo el mundo, le dije. Pero es así, los principios del espiritismo, la práctica del espiritismo cristiano en nuestras vidas ayuda en gran manera a sobreponerse y a vencernos a nosotros mismos y las fobias y secuelas que han quedado a tenor de nuestras actuaciones del pasado. Bueno, realmente pasaron muchos meses, no supe nada de ella, porque más que otra cosa, ella sabía que yo había visto algo, lo intuía, y quería saber lo que, pero yo no jamás digo nada de lo que veo ni dejo de ver, porque incluso es contraproducente. Puedo estar viendo imágenes que no se corresponden a la realidad, y sin embargo inducir a la persona de algún modo hacia un comportamiento, hacia otro, y con eso yo por lo menos soy extremadamente prudente y no, aunque yo me llegue a mi conocimiento historias del pasado de las personas, que con frecuencia sí me llega, no para mi curiosidad, sino como para poder ayudar a esa persona o a esas personas. Pasaron unos meses y luego volvió al centro,
y dice, he leído la codificación espírita, los 5 libros, he leído Nuestro Hogar, me ha encantado Nuestro Hogar, decía ella. He leído también otro libro de André Luis y, y sí, creo que ha llegado el momento, dime por dónde podría empezar. Y le dije, mira, en el espiritismo hay que empezar por el principio. Aunque has leído la codificación espírita, hay que estudiarla, hay que reflexionar sobre ella. Y sobre todo, el Evangelio según el espiritismo, tenemos que dedicarle un especial estudio y sobre todo aplicación en nuestra vida. Eso realmente será lo que te ayude. Efectivamente, empezó, como aconsejo a todos, un curso de doctrina espírita. No quiso empezar el de mediunidad y yo lo vi bien porque en su lugar empezó un estudio del Evangelio según el espiritismo, que también lo tenemos en nuestro centro, y ahí, entre esas dos cosas, entre esos dos estudios, os puedo decir que no llegó ni al año y medio, y ambas, las dos fobias que esta hermana presentaba, desaparecieron de modo natural. Se quedaba mirando a un cuchillo de cocina y decía, mira, ya no tengo miedo, que no lo puedo tocar. Dice, y no tengo miedo. Digo, claro, yo me parecía que te haría un gran bien los principios espíritas sobre ese trauma que ambas las dos intuíamos que era del pasado, de una acción del pasado. Aquí es donde realmente el mensaje que yo quería transmitiros esta noche, a todos los que veáis el programa. El espiritismo tiene las herramientas, es portador de unas terapias excelentes, estupendas, para ayudarnos a no tener miedos, a desterrar esos miedos que muchas veces vienen del pasado, de nuestro pasado, en otras vidas. Realmente el espiritismo, al ser el consolador, es decir, al explicarnos el porqué, la causa de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos del presente, de nuestro dolor en el presente o de nuestra felicidad en el presente, nos da ocasión de controlarlo y de estructurar nuestra vida de modo, forma y razón que no vamos a tener esa inquietud interior tan grande que produce en el ser humano cuestiones como ¿qué habrá más allá de la muerte? El futuro, me quedaré sin trabajo, encontraré trabajo, me abandonará mi pareja. También dejaremos de consultar nigromantes y cartomancias para saber qué nos va a suceder, porque el espiritismo explica a todos aquellos seres que acuden a nuestros estudios y a nuestras conferencias y a nuestras terapias de Evangelio según el espiritismo, que nosotros somos los constructores de nuestro futuro. Ahora mismo yo estoy preparando mi próxima existencia. Las existencias anteriores no puedo cambiarlas. Las circunstancias que he vivido en otras vidas no puedo cambiarlas, ya están en el pasado. Pero puedo hacer que afecten en la medida de lo posible solo benéficamente mi presente y nunca
aparecer como fobias, como miedos, como traumas terribles. Incluso aquellas enfermedades con las que traemos tendencias a sufrir determinadas enfermedades en el presente en virtud de nuestros desvíos en el pasado, también pueden verse modificadas de modo bueno y benéfico para nosotros. Entonces, el espiritismo nos enseña a vivir felices. El espiritismo no dice que esto sea un valle de lágrimas, como aseguran muchas personas, muchos hermanos. Esto es un valle de gozo y de alegría, pero depende de nuestra actitud ante la vida. Si yo quiero que sea un valle de lágrimas, seguro que lo será. Pero si yo quiero que sea un lugar donde también se puede ser felices en la medida que se puede ser feliz en la tierra, pues también lo será. El espiritismo nos enseña a tener esperanza. ¿Qué nos puede pasar de malo? La peor cosa que nos pueda pasar, las peores circunstancias que vivamos, no son eternas. Durarán como mucho en esta existencia. Para la siguiente ya no. Todo lo malo es temporal. Solo lo bueno es eterno. Entonces, nos enseña también a cambiar, a que tenemos que luchar todos los días, tenemos que trabajar de modo abnegado y sacrificalmente para cambiar todas aquellas circunstancias que no nos gustan. Pero si cuando hemos hecho todo lo que hemos podido, estaba a nuestro alcance, a que esas circunstancias no cambian, debemos resignarnos porque algo que necesitamos aprender, algún aprendizaje lleva escondido esas circunstancias y necesitamos vivirlo y sentirlo. Por lo tanto, insisto en que os deis una oportunidad a vosotros mismos y leáis al menos la codificación espírita y reflexionéis si eso os podría ayudar a ser más felices. No lo dudéis. Iniciad cursos de doctrina espírita en centros serios, claro está, centros espíritas serios, o vosotros mismos. En realidad, también podéis acudir a centros que dan clases espíritas online, que dan cursos de doctrina espírita online, o cursos de estudio y educación de la mediunidad, y cursos de evangelio según el espiritismo, y de modo gratuito. Y quién sabe si os pueda ayudar como nosotros conseguimos en nuestro centro que los buenos espíritus y nuestro Señor Jesucristo ayudase a esta hermana que tenía miedo, ya os digo, auténtica fobia, con las armas blancas, y además arrastraba ese comportamiento obsesivo y compulsivo de lavarse continuamente. Se sentía las manos sucias, claro, basado en hechos que sucedieran en una vida no muy lejana a los momentos actuales. Entonces, de verdad que os invito a que leáis esos principios básicos de la doctrina espírita en la codificación espírita, y si tienen un significado para vosotros, si hacen latir vuestro corazón, si sois de los que al leerlos decís, yo sabía que esto era así, yo sabía que esto no podía ser de otra manera, entonces seguro que el espiritismo es vuestro camino
y, y os hará tan felices como somos todas las personas que hemos abrazado la doctrina espírita. Yo al menos no puedo juzgar, claro, los demás puedo hablar de mí, de mi persona, ¿no? Yo os puedo asegurar que soy muy feliz, sin, sin tener grandes cosas, sin llevar una vida de que materialmente los hombres consideran dichosa. Soy muy feliz, porque todos aquellos porqués que yo llevaba dentro de mi corazón y de mi mente han sido explicados. Y lo bueno de todo es que la fe razonada es lógica. Entonces mi mente no ha tenido dificultad en comprender por fin cómo funcionan las leyes de Dios y ver cuán maravilloso es Dios nuestro Padre. Nada más, queridos hermanos, espero que la grabación haya resultado óptima, porque tampoco lo voy a saber hasta que lo termine. Si no lo podéis ver, pues os pido perdón y disculpas. Y yo espero que sí, que al final salga bien. Y os esperamos el próximo sábado con alguna otra tema muy interesante. Tendré que mirar a ver en nuestro correo, que aún no me ha dado tiempo, a ver si hay alguna petición de alguno de nuestros seguidores y seguidoras para que tratemos determinado tema. Y bueno, ahí estaremos el próximo sábado si queréis acompañarnos para algún tema interesante. Abrazos al corazón de todos desde Sevilla, de verdad, y os deseo una muy feliz semana a todos. Hasta luego.